nos vamos a un segmento internacional acá en Zona Cero. El fin de semana Cuba fue noticia. ¿Por qué? Por unas protestas, algo que realmente llamó la atención. ¿Por qué? Por la historia conocida de Cuba, ¿no? Donde levantar la voz para quejarse, en muchos casos implicaba ser arrestado o, en casos peores, ¿sí? Implicaba la muerte, ¿no? Contradecir al régimen que lleva más de 6 décadas. Acá nos podemos plantear una cosa, ¿no? ¿Qué despierta lo que sin duda ha sido un régimen autoritario, dictatorial, ¿sí? Que hasta para algunos es una cuestión casi romántica, pero que no difiere todo lo que ocurre en otra democracia, a veces que vienen del lado de extremismos de derecha, ¿no? Bueno, esto es un extremismo de izquierda, claramente, con lo cual son lo mismo, ¿no? Así que analicemos aquellos que creen que es una cuestión ahí que esta está bien, las otras no, pero esta está bien. Lo dejo para otro momento y quizás nuestro invitado nos lo puede explicar. ¿Qué pasó? Bueno, hay revueltas. Cuba no está pasando un buen momento desde 3 puntos de vista. Hay una crisis económica muy fuerte. La pandemia ahora le ha pegado de manera intensa y bueno, el pueblo, por supuesto, la falta de libertades, la falta de insumos, ¿sí? El turismo también, a causa de la pandemia, se ha cortado, con lo cual esa entrada que tenía de una industria importante como el turismo también se le ha cortado. Todo esto hace un caldo de cultivo en el cual la gente el domingo ha salido a protestar, a reclamar mejoras, cambios. Vemos acá algunas imágenes de televisiones internacionales. Esto, bueno, ha ocurrido en Cuba. ¿Y quién mejor que nuestro invitado que tenemos, que lo presento? Y es un gusto tenerlo a él nuevamente. Lo hemos convocado porque ya lo hemos tenido acá en Zona Cero para contar su historia, ¿no? Recordemos, 30 años preso del régimen castrista, un hombre que las ha pasado y conoce la historia de estos últimos 60 años de lo que es la historia de Cuba. Hablamos de Fernando Pruna Bertot, quien desde Miami, ¿sí?, está acá con nosotros en Zona Cero. Fernando, un gusto nuevamente tenerte acá con nosotros. Un gusto para mí, un gusto para mí. Perfecto. Bueno, te voy a invitar a hacer primero una semblanza, un anticipo, que vos presentes un poco el tema. ¿Cómo te han sorprendido esto que ha ocurrido el fin de semana en tu tierra? Absolutamente. Me ha sorprendido profundamente y tiene un significado extraordinario, porque sin lugar a dudas es la primera vez que se ha manifestado el pueblo de esta manera tan espontánea y además tan intensa, porque no es que haya sucedido en una ciudad o en un pueblo, sino a través de toda la isla, en más de 20 o 30 localidades distintas a través de toda la isla y ciertamente en todas las ciudades más importantes de Cuba. Y no estamos hablando de 10 o 20 personas, estoy hablando de miles de personas que se tiraron a la calle espontáneamente, voluntariamente, para quejarse y para pedir libertad. Bien, un pedido que viene desde hace mucho y algo que vos conocés muy bien. Pero te propongo algo. El presidente cubano, Díaz-Canel, después de los hechos, el mismo domingo por la noche o el lunes, brindó un discurso, ¿no? Hizo una locución pública en la cual vamos a sacar algunos extractos y me gustaría que vos comentes cada uno de ellos, ¿no? Porque esa es la voz, digamos, oficial hasta ahora, lo que se escucha desde Cuba, pero también me gustaría tu opinión, tu conocimiento y también poner esto blanco sobre negro. Vamos a compartir el primer fragmento de ese discurso. Como explicaba la periodista Arlene, tienen que ver con todo un nivel de provocaciones sistemático
escalado que ha estado promoviendo la contrarrevolución en estos días. Bueno, ¿qué antecedentes nosotros tenemos de la situación que estamos viviendo? Bueno, hemos sido honestos, hemos sido diáfanos, hemos sido claros y en todo instante le hemos estado explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Yo recuerdo que hace más de un año y medio, cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019, tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil y usamos ese término coyuntura que, como siempre digo, después tanto se tomó como parte del humor popular, porque hemos permanecido en esa coyuntura durante mucho tiempo, es mucho más allá de la coyuntura, a partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por la administración Trump con relación a Cuba. Recuérdense que ahí empezaron a recrudecer todo un grupo de medidas restrictivas de recrudecimiento, la persecución financiera, la persecución energética, con el objetivo de asfixiar la economía de nuestro país y que esa asfixia provocara ese anhelado deseo que tienen de que se provoque un estallido social en Cuba masivo, que siembre las posibilidades para, con toda esa propaganda y todas esas construcciones ideológicas que ellos han hecho, convocar a las llamadas intervenciones humanitarias que terminan en intervenciones militares y en injerencias que aplastan los derechos, la soberanía, la independencia de todos los pueblos. Bien, hasta acá esta primera parte, ¿no?, del discurso del presidente Díaz-Canel. Tu opinión sobre esto, por favor. Bueno, en primer lugar, te voy a decir que ni son honestos ni son diáfanos, y jamás lo han sido. Ellos se refieren a una coyuntura. Quizás ustedes en Argentina no sepan exactamente a lo que se están refiriendo. Una coyuntura quiere decir que han tenido un momento de dificultades, es un momento específico, pero no, lo que no han aclarado, que esa coyuntura no es que haya durado un año, 2 años, sino que haya durado 60 y pico de años. Todo el tiempo en que ha durado la dictadura. Esa es una coyuntura eterna la que existe en Cuba, sencillamente porque el sistema no funciona, no es viable y jamás van a poder ellos abandonar esa coyuntura. ¿Quién es el presidente Canel? El presidente Canel es un comunista cuidadosamente seleccionado y escogido por la dirigencia máxima, específicamente y sobre todo por el propio general Raúl Castro, para que continúe el proceso político de la misma forma que lo inició Fidel, que lo continuó Raúl, y que lo tiene que continuar este nuevo señor presidente. La diferencia, la única, sería que es el primer civil al frente del Partido Comunista cubano. Absolutamente, pero está muy bien formado. Es una gente que viene de las entrañas del comunismo, ¿entiende? Y además cuidadosamente seleccionado. Es un hombre que no va a variar la política de Fidel y de Raúl y de los otros dirigentes que son históricos en Cuba. Compartimos otro extracto del discurso, de la locución del presidente Canel, ¿sí? Y después vamos con tu análisis, por favor. Okay. Entonces, de manera muy cobarde, muy sutil, muy oportunista, muy perversa, a partir de situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanzas, en provincias como Ciego de Ávila, estos que siempre han estado apoyando el bloqueo, los que se han servido como mercenarios y lacayos del imperio yanqui, empiezan ahora a aparecer con doctrinas de intervención humanitaria, de corredor humanitario, que todos sabemos a dónde conduce, para fortalecer el criterio de que el gobierno cubano no es capaz de salir
de esta situación, como si ellos estuvieran tan interesados porque se resolvieran los problemas de salud de nuestro pueblo. Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren que se resuelvan los problemas de Cuba, abran el bloqueo. Muy bien, acá habla, ¿sí?, de que la cuestión viene de afuera o se fogonea de afuera. ¿Esto es así? Absolutamente no. Pero además de eso, quiero dilucidar un mito, el mito del bloqueo. No existe realmente un bloqueo. Eso es una mentira. Cuba tiene la posibilidad de negociar con cualquier país del mundo, no con la apertura que tienen en los Estados Unidos, pero aún con los Estados Unidos, Cuba ha venido comprando desde la época de George Bush, que lo autorizó, una serie de productos como alimentos, medicinas, equipos de construcción, etcétera, a un ritmo aproximado de 300 millones de dólares anuales. En 20 años, Cuba ha comprado aproximadamente 161 mil millones de dólares. Estamos hablando en términos americanos de billones, pero para que ustedes lo entiendan bien, 1.000 millones, 161 mil millones de dólares de todos estos productos de los Estados Unidos. El bloqueo que existe es un bloqueo muy sencillo, que nadie le quiere dar crédito a Cuba, porque Cuba sencillamente no paga. No le pagaron a los argentinos cuando le mandaron los forex esos que hace muchos años atrás, estoy hablando de épocas casi prehistóricas, por así decirte, pero nunca le pagaron, nunca le pagaron. Los cubanos, o sea, el gobierno cubano, quiero ser claro en eso, me refiero cuando hablo de Cuba, hablo del gobierno cubano, no del pueblo cubano. El gobierno cubano no paga. Y está demostrado, y le voy a decir en pocas palabras lo siguiente. La Unión Soviética, que sí ayudó a Cuba con todos los hierros, por así decirte, que sí le prestó todo lo que quiso, llegó a tener una deuda de 30.000 millones de dólares, que más tarde Putin, completamente convencido que nunca le iban a pagar ese dinero, la perdonó. Y comenzaron de nuevo, pero nuevamente no estaban pagándole a Rusia y Rusia no le vende a Cuba si Cuba no paga. En el caso de China, 6.000 millones de dólares, también deuda perdonada. Tampoco los chinos le mandan nada a Cuba si Cuba no paga. Europa, específicamente el famoso Grupo de París, es decir, que es un conglomerado de bancos europeos muy fuerte, le dio crédito al gobierno de Cuba y eventualmente ese crédito creció a 11.000 millones de dólares. Sin embargo, también volvieron a renegociar la deuda, le perdonaron 8.000 millones de dólares, se quedaron con una deuda de 3.000 millones y prometieron pagar 80 millones todos los años. Hicieron un default en los 80 millones, es decir, tampoco pudieron pagar los 80 millones en los últimos 3 años. Todo esto es una farsa, porque como no tienen justificación de ninguna naturaleza, como no pueden justificar que aquello es un fracaso económico, entonces tienen que decir, los Estados Unidos nos tienen agarrados por el cuello. Mentira, eso no es verdad. 161.000 millones de dólares le ha vendido los Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años y sigue autorizado en este momento mandar medicinas, vender medicamentos. Hablando de la medicina, en Cuba no hay medicina, pero bueno, suponiendo que los Estados Unidos lo que quiera vender es la medicina terminada, los componentes de la medicina
que van a Estados Unidos en gran parte vienen de la India o vienen de China, lugares que están con perfectas relaciones con Cuba. Así que pudiera fácilmente Cuba venderle todos esos componentes de medicina a Cuba sin el más mínimo problema, pero Cuba no los puede comprar porque no tiene el dinero y porque no tiene crédito. Mucha gente han querido darle crédito a Cuba. Cuando digo gente, estoy hablando de empresas. Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas empresas que quieren venderle a Cuba, pero también quieren que el gobierno americano garantice esos préstamos a Cuba. Y eso no está dispuesto a hacerlo el gobierno norteamericano, porque saben que Cuba no paga, y además estamos hablando de que Cuba siempre ha considerado que los Estados Unidos es un enemigo mortal, y lo único que hacen es hablar mal de los Estados Unidos y agredirlo, ¿entiendes? Y todos los ensayos que han habido por un acercamiento son todos de un solo lado. No, ellos no ceden, ellos siguen con sus posiciones. En Cuba, lamentablemente, esa economía centralizada, completamente centralizada, donde todo está en manos del gobierno, no funciona. Ahora te voy a hacer unas preguntas en relación a esto, pero me gustaría escuchar el siguiente tramo y para conocer tu opinión también sobre el mismo. Vamos a compartirlo. Enarbolan criterios de que nosotros somos una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de esta situación es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todo, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas. No teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¿Qué dictadura más extraña? Ahora vociferan que somos asesinos. ¿Dónde están los asesinados en Cuba? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? Parte de esta respuesta es lo que acabas de dar, y parte de la respuesta de esto también hay que buscarla, ¿no? Bueno, vos has sido víctima en algún momento del régimen, de esto que se habla, ¿no? Pero hoy también se han detenido personas. Hay uno que se hizo viral con una influencer cubana que estaba haciendo una entrevista con la televisión española y en el momento le avisan que, bueno, que la van a buscar, la van a detener, y ella misma lo dice ahí en cámara. Esto está ocurriendo en distintas partes de la isla. ¿Vos creés que esto tiene en algún momento va a caer? ¿Ha caído el muro de Berlín? ¿Por qué dura tanto esta situación en Cuba? Bueno, primero de todo, debo decirte que desaparecer a personas como se refiere el presidente de Cuba no es la modalidad cubana. En Cuba lo que hacen es que desaparecen en una prisión, como me desaparecieron a mí durante 17 años, como desaparecieron a muchos cubanos, no uno, ni dos, ni tres, sino a miles de cubanos, ¿entiendes? Y cuando no te quieren desaparecer, en vez de asesinarte, te fusilan. Y en Cuba estoy hablándote de 10, 12, 13.000 fusilados a través de estos 60 años. Los números exactos realmente no los sé porque son arbitrarios y es un secreto de Estado. Pero desaparecerte, es cierto, te desaparecen. ¿Cómo? Te meten preso, te paran y más nada. Ahora, ¿por qué estamos hablando de que no hay resultado? Bueno, porque Cuba tiene uno de los mejores sistemas que existen para reprimir a su pueblo. Está estratificado de una forma en que es casi imposible moverse en Cuba sin que tú caigas preso inmediatamente. A nivel de cuadra, a nivel de barrio, a nivel de todos los niveles hay vigilancia y así sucesivamente. Y el que no sepa eso, que ha sido
discutido ampliamente y sobre todo escrito por el que fue guardaespaldas de Fidel durante 17 años, que hizo un análisis profundo de cómo funciona la inteligencia cubana, está ramificada como por todas partes del país y tiene acción inmediata. Y para colmo eso, también están las brigadas de asalto, las brigadas especiales y de respuestas rápidas, donde utilizan al pueblo mediatizado y sobre todo a muchos militares vestidos de civil para que vayan y le metan miedo a una persona o le caigan a palo o le hagan la vida casi imposible o lo vigilen con cámaras para que no puedan salir de sus propias casas. Nadie se puede imaginar en el mundo libre la represión enorme que existe en Cuba. Y lo que pasa además es que el pobre cubano no tiene que comer, están muertos de hambre. Y esa hambre significa que tienen que salir todos los días a ver cómo buscan suficiente comida para no morirse de hambre. Y el que está en esas condiciones no tiene mucho tiempo para hacer otra cosa. Vamos a compartir los últimos tramos, ¿sí? de lo que fue el discurso del presidente cubano y también para cerrar este análisis y después vienen unas preguntas. Lo compartimos. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país. Bien, acá dos cosas. Esto es claramente, me gustaría tu opinión, ¿no? Pero para nosotros que estamos lejos, tratamos de entender una situación. Imagino que acá habla de un discurso de división dentro del mismo pueblo cubano. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Contrario a tratar de unificar, el concepto comunista es el de odiar, el de agredir, el de dividir, y eso es lo que él está haciendo. Además, él habla de que los comunistas están dispuestos a salir para las calles, a hacer esto y lo otro. Yo no estaría tan seguro de eso, porque lo que a lo mejor sí están obligados a hacerlo son los miembros de las Fuerzas Armadas, que no les queda otro remedio, los miembros del Ministerio del Interior específicamente y sobre todo los de la Seguridad del Estado, que están comprometidos completamente y van a tener que hacer algo. Pero él está equivocado. Yo no te voy a decir que lo que ha sucedido en este momento en Cuba va a tumbar el gobierno comunista. No, no lo creo. Están estratificados de una forma que es muy difícil sacarlos del poder. Cuando ellos agarran el poder, ellos no sueltan. Hay que darle candela para que salgan, porque si no, no sueltan. Y efectivamente saben que tienen que poner el muerto,
saben que tienen que defender lo que tienen, porque si a ellos los sacan del poder, no tienen donde meterse, y no creo que ni Rusia tenga interés en darles asilo político, honestamente, ni ellos tienen ganas de ir allá, porque están muy sabrosos viviendo bien en Cuba, a pesar de todas las penurias del pueblo. Es una triste gesto el del presidente de Cuba, echando a pelear cubanos contra cubanos. Los cubanos de Cuba no respondieron a una acción contrarrevolucionaria. Sencillamente han respondido al hambre, a la miseria y a la falta de libertad que existe en nuestro país. Ellos han respondido de esa manera porque no pueden más. Y lo hicieron espontáneamente, lo hicieron pacíficamente. Están tratando de decirle a los gobernantes cubanos, arreglen esto porque no podemos más. Pero lo que Fernando, no comprenden... Sí, te quería consultar. Si uno repasa, uno puede decir, bueno, en el 94, 95 hubo una revuelta, ¿sí? Unas manifestaciones y se le hicieron al peso fuerte, ¿no? A la imagen, a la historia viva de la revolución como Fidel Castro. No pasó de ahí un par de días nada más. Se espera que esto, uno dice, si en aquel momento no pasó nada, acá, ¿puede pasar? Eso es imposible de predecir, pero lo que sí se pudo ver, que en contraste con el maleconazo, que es lo que le llaman aquello porque se llevó a cabo en el malecón de La Habana, esto fue mucho más masivo y fue nacional. Y esto demostró también que la penuria que pasa el pueblo cubano es de tal extremo que han perdido el miedo. Y hay otra cosa que ayuda hoy por hoy a los cubanos, y eso es la magia del teléfono moderno, del internet, de los YouTubes. Está restringida también. Claro, existe en Cuba, ¿entiende? Ellos no han podido parar eso, y cada día eso está tomando más vida. Es decir, en la época en que nosotros estábamos presos en Cuba, no había el famoso teléfono, ni había nada de eso. Nosotros teníamos que morirnos en silencio, porque no podíamos manifestar en ningún momento nuestra posición, porque no había manera de hacerlo. El monopolio de toda la publicidad nacional, el monopolio de todas las fuentes de información de Cuba están monopolizadas por el Estado. Pero ahora hay 1 millón de teléfonos en Cuba, y cada vez que pasa una bobería, lo sabemos en el mundo entero, como lo sabes tú, como lo sé yo, como lo has podido tú enseñar en las manifestaciones que me enseñaste, y han sido realmente de miles de personas, ¿no es? Lo del malecón fue unos cientos de personas, esto ha sido miles de personas. Estamos hablando de que están tocando fondo, pero no quiere decir que se van a rendir, ¿entiendes? Y tampoco que se van a dar por vencidos, porque ellos no están dispuestos a cambiar el sistema económico del país. No han hecho lo que hizo China, no han hecho lo que hizo Vietnam, no han hecho nada de eso. Ellos siguen con una economía totalmente centralizada. Le tienen absoluto pánico a lo que sería una economía de mercado. Y eso es lamentablemente lo que Cuba necesitaría para por lo menos respirar un poco de oxígeno. ¿Entiendes? En Cuba hay miles y miles y miles, por no decirte de millones de hectáreas de tierra que están magníficas para cultivar, y en Cuba no hay frutas, en Cuba no hay vegetales, en Cuba no hay verduras, muy limitadas a precios exorbitantes. Si le permitiesen a los campesinos solamente a sembrar y venderle a quien les dé la gana a ellos, pero no, en Cuba todo es prohibido, todo está centralizado. Tienes que venderle lo tuyo a este precio a fulano es una empresa del Estado.
todo es así. Es imposible que Cuba pueda progresar bajo esos conceptos arcaicos y completamente demostrados que son un fracaso. El Fernando, punto base aquí, además déjame terminar esta frase. Adelante. El sistema no funciona, no va a funcionar nunca, no funciona. Bueno, Sigue. evidentemente, por el tiempo que ha pasado y siguen ahí, para algunos funciona. Ya te lo dije, se han gastado todo el dinero en una estructura represiva que es sumamente difícil romper. Fernando, Muy difícil. Un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Yo te doy las gracias y le mando un abrazo al pueblo argentino. Un saludo, gracias. Un tema de estricta actualidad, sí, internacional, acá en Zona Cero, en vivo, en directo desde Miami. Así que, bueno, lo tuvimos acá con Fernando Pruna Bertotti, una persona que puede dar, por vivencia propia, ¿sí? Si no, en YouTube pueden buscar la nota que hicimos con él en Zona Cero, ¿sí? También búsquenlo, ahí van a tener idea de lo que ha pasado esta persona, ¿sí? También ahí en la historia de Cuba. Por eso es importante escuchar también, ¿sí? A personas como él. Y es un gusto poder tenerlo acá en Zona Cero.